el adaptógeno por supremacía. Bien, algunas consideraciones ético-ecológicas de los hongos y los cibes en relación a otras plantas maestras. Bueno, plantas maestras que yo pueda tener algún tipo de cercanía, realmente de experiencia directa, pues son pocas realmente, dentro de las que sé que hay y que hoy se manejan, ¿sí? Pero bueno, consideraciones ético-culturales de ecología, tenemos la ayahuasca, ¿sí? La ayahuasca es una liana que tarda básicamente unos 10 años en crecer, se combina con la chacruna para generar una mezcla química, digamos, de alguna manera, pero bueno, en los rituales siempre se usa ayahuasca y se puede usar alguna otra planta. Generalmente es chacruna, a veces es otra, puede ser floripondio, hay varias mezclas, ¿sí? Pero ayahuasca, obviamente, para todos los ayahuasqueros del Amazonas, es la planta que se tiene que usar sí o sí en la mezcla, ¿sí? No quiero adentrar mucho en este tema, solamente hablar un poquito de cuánto tiempo tarda una planta una planta maestra en poder crecer y desarrollarse para que pueda ser usada en ceremonias, ¿sí? En el caso de la ayahuasca estamos hablando de 10 años, ¿sí? Desde que empieza hasta que llega a un nivel de maduración donde es apta para hacer el trabajo de enteógeno, ¿sí? Después tenemos al peyote, de aquí de México, que un peyote, pues he escuchado variedad de edades en relación a cuándo es su maduración. Algunos dicen que 25 años, otros dicen que 500. Yo realmente en este punto no sé a quién creerle, pero lo que sí sé es que yo tengo un peyote y lo tengo desde que tiene el tamañito de mi uña, me lo regalaron, y tiene 5 años y ha llegado más o menos a este tamaño, ¿sí? Crecen lento, son cactus, ¿sí? Y bueno, en ese caso, pues podría ser que ya 500 años, no lo sé, pero definitivamente es un periodo de tiempo extenso, ¿sí? Después, otra planta maestra de África es iboga, ¿sí? Y esta, para llegar a un nivel de maduración que se pueda usar ritual, pues tarda 7 años. Todas estas plantas de poder tienen una tradición ritual indígena adjunta, de hecho, intrínseca, ¿sí? Y estas comunidades, estas personas son sus guardianes. En relación a la ayahuasca, en Perú, donde yo tuve experiencias con madre ayahuasca, pues se la conoce como madre, maestra y doctora, ¿sí? Y crece en el Amazonas y ahí hay un montón de grupos étnicos, tribus, Junicuín, Yaguanáhuac, Yaguadáhuac, en fin, un montón que son básicamente comunidades que están guiadas por el espíritu de la planta maestra, ¿sí? De hecho, en guaraní se le dice, a esas tierras se le dice Ibimarajey, que es tierra sin mal, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, hace poco, no sé si se enteraron, pero había un pleito con relación a esas tierras y bueno, aparentemente a un nivel legal se les dieron, digamos, se le otorgaron los títulos a las tribus, a las comunidades indígenas, que eran obviamente, son los, eh, los propietarios, de alguna manera, los habitantes originarios de esas tierras, ¿sí? Había, en fin, otras energías ahí que querían entrar y han llevado un rezo durante 30, 40 años no de guerra, sino de canto, de puro amor, de pura luz para irlo bajando y que eso permee. Y bueno, aparentemente de a poquito van logrando, ¿no? Bien, en relación al peyote, que aquí también se conoce como jicuri, su nombre creo que es más correcto, pues también se lo conoce como abuelo, doctor, maestro. La zona de distribución es en el desierto de Wirikuta, aquí en México, y también son grupos humanos que están guiados por el espíritu del cactus y lo usan de una manera que uno como occidental pues choca, ¿no? Pero bueno, para ellos así es, ese es su estilo de vida, ¿sí? En relación a los enteógenos, lo que quiero traer aquí un poquito a colación es que la distribución geográfica es relevante en relación a la ayahuasca y al peyote. Son un patrimonio cultural de esas comunidades, de esos grupos humanos. Tienen un desarrollo ritual de tradición, es decir, cientos, si no tal vez miles de años de estar trabajando ese vínculo que nosotros como occidentales, sin tradición enteógena y sin tradición ceremonial, estamos queriendo crear. Por eso es que les estoy pasando también
como que tantas formas de vincularnos con eso, ¿sí? Porque en estos grupos humanos todo eso ya viene casi genéticamente, ese combo ya está genéticamente heredado, ¿sí? Del respeto al enteógeno, de la jerarquía, ¿sí? Y nosotros, como occidentales, en vincularnos en un enteógeno, pues nos lleva una cierta proceso de educación, ¿sí? La forma en la que se usan estos enteógenos es de forma ceremonial, medicinal, y por lo general es en un contexto puramente chamánico, ¿sí? Como que esto de la microdosificación en esos grupos no es algo que se maneje. ¿Puedo compartir, Juan? Sí, ya termino, dame que termino con esto y te doy chance, ¿sí? Dame Vale. un momentito. En cuanto al impacto ambiental es máximo, ¿sí? Este tema es en relación a que yo mismo escuché de las personas que van y cosechan ayahuasca en Amazonas, es que cada vez se tienen que ir como más lejos de su aldea o más lejos de los ámbitos humanos para ir encontrando la liana, porque claro, el uso que se le ha dado en el momento que salió de las comunidades y que empezó a ser como un material casi de exportación, pues hace que, obviamente, que cada vez sea más difícil de encontrar y se tienen que adentrar cada vez más y más, ¿no? Y algo relativamente parecido pasa con peyote y también iboga, esto realmente no sé cuán real sea, pero bueno, no está en peligro de extinción, pero sí está como especie vulnerable, ¿no? Sí, Mauro. Compartir que en estos años en México, ya les había contado que en Argentina había estado en contacto con el uso clínico y de algunas de estas medicinas, por ejemplo la ayahuasca, en un contexto clínico. Y acá en México tuve la oportunidad maravillosa de poder estar muy de cerca con los huirras, que son los custodios del peyote, acá en el desierto de Potosí, tanto como los cofanes, que vienen muy seguido a hacer ceremonias acá a Playa del Carmen, y también los conibos, son diferentes culturas, estas últimas dos ayahuasqueras. Especialmente con los cofanes, así como con maracames huirras, durante la época de la pandemia tuvimos una interacción muy de cerca, los asistíamos enviando, por ejemplo, dióxido de cloro y CDS a las comunidades y atendiendo a algunas de las personas cuando casos graves. Y bueno, en intercambio de eso, además de la propia experiencia, lo que pude caminar con ellos con la medicina, me facilitaron medicina para que pueda hacer estas experiencias. Entonces, ya hará unos 4 años que están desarrolladas las microdosis de ayahuasca y de peyote. En el peyote el alcaloide principal es la mescalina y en la ayahuasca el DMT, pero también la beta y la tetrahidroarmalina, que son imaos, y son súper efectivas las de DMT, las de ayahuasca, especialmente, por ejemplo, para temas de adicción, entre otros, que hace falta también como una psicología ética, por así decir, eh, y otros temas también, como pesadillas y otras cosas muy puntuales, resulta ser muy efectiva. Y el peyote en microdosis es un tónico muy potente, fortalece la voluntad, el sistema inmunológico. No son temas que vamos a desarrollar el tratamiento con esas sustancias en microdosis en este curso, pero como está incluido, mencionamos que se está haciendo. Hay muchísimo menos investigación científica de la que sí tenemos en el campo de la psilocibina. Eso. Muchas gracias, Mauro. Bien. Bueno, en esta cuestión de la ética ambiental en relación a los enteógenos, bueno, pues hay dinámicas vinculantes que suceden entre Occidente y las culturas indígenas, guardianes, portadores de estas medicinas, y es que, bueno, por un lado, obviamente, los occidentales somos muchísimos, estas son comunidades bastante reducidas de personas, y bueno, también nuestra forma de vida siempre está muy vinculada como occidentales a lo material, al dinero, ¿no? Y este tipo de vinculaciones en estas comunidades no son tan comunes ni tan bienvenidas a veces, ¿no? Pasa cada tanto que, bueno, maracames, realmente no sé, pero chamanes o personas que se dedican a la sanación, a compartir la medicina, de golpe, por cuestiones de dinero, pues empiezan a abrir un espacio donde realmente no había un mandado de hacerlo. El dinero empieza como a veces a corromper la dinámica, ¿no? No digo que sea siempre, hay gente que se mantiene muy pura en su rezo y en su trabajo y en su forma, pero sí la dinámica de vincularnos con un enteógeno a través de puramente algo material, sin haber trabajado toda esa vinculación hacia el enteógeno,
y nos puede llevar o puede resignificarse en caminos pues poco gratos, ¿no? Entonces, de alguna manera vincularse con enteógenos no es solamente la responsabilidad que uno toma entre uno y el ente, sino uno y el teos, sino entre uno y la comunidad al sustrato cultural al que uno se acerca, ¿sí? Y en este sentido, bueno, pues es bueno considerar estas dinámicas que se dan, ¿no? ¿Por qué? Porque toda medicina enteógena tiene raíz en un territorio específico y tiene una vigencia en esa comunidad a fin de mantenerse activa, ¿sí? En ese sentido, la distribución de los hongos, como de los que portan la medicina, es coherente, ¿sí? Los hongos, bueno, pues es una distribución mundial, ¿sí? A diferencia de ayahuasca y peyote, que tienen distribuciones, o iboga, que tienen distribuciones específicas, hongos crecen básicamente en todo el mundo, ¿sí? En relación a los hongos psilocibes, ¿cuánto tiempo nos lleva a Leo y a mí crecerlos? Bueno, pues acá no sé si se llega a ver bien, ustedes me dicen, pero esto es un Petri, ¿sí? Con un pedacito de hongo clonado, puede ser que sean unas esporas, ¿sí? Esto, para pasar de esto a esto, nos lleva 40 o 45 días, ¿sí? Y el impacto ambiental pues es bastante mínimo. Sí usamos algunas cuestiones de plástico y demás que son desechables, pero intentamos que todo sea como reutilizable, ¿no? Entonces, considerar vincularse con un enteógeno al nivel occidental también vale la pena considerar el aspecto ético-ecológico, ¿no? De qué es lo que estamos moviendo cuando nosotros nos vinculamos con ese enteógeno, ¿no? Entonces, bueno, por eso les traía estas informaciones y estas perspectivas que pues complementan todo el contexto de acercarnos a un enteógeno. Bien. Los hongos enteógenos en Occidente están en coherencia con el sustrato cultural, ya que se trata de un terreno fértil entre la enteogenia, la psicología y la neurociencia, ¿sí? Elementos que componen y contienen a nuestra identidad occidental, ¿sí? Es muy común, o bueno, en los últimos años, el uso de ayahuasca o el uso de plantas de poder de estas comunidades, pues se ha expandido muchísimo y a mí me ha tocado ver procesos de personas que bueno, tienen una experiencia y una expansión, pero realmente no hay una transformación profunda en su vida, ¿sí? Y por ahí un rato después de la ceremonia están bien, pero bueno, como que algunos sí, es un cambio tremendo y en otros casos no tanto, ¿no? Y pues le he estado dando bastante vueltas a por qué sucede esto, ¿no? De que hay gente que sí, hay gente que no. Y en gran medida, pues lo que veo es que mm, estas comunidades, como que cuando tú ves cómo ellos viven, cuando se ve cómo ellos se vinculan entre ellos y cuáles sus dinámicas, pues es que la medicina vive en ellos, vive en la vinculación cotidiana, ¿sí? Y eso en nuestro sistema social, en nuestra cultura, pues, se diluye entonces al tiempo de que pues uno suelta la ceremonia y sus consecuencias energéticas que pueden ser 10, 15, 20 días, después como que vuelve otra vez a lo anterior, ¿no? Entonces eso plantea, bueno, realmente cómo hacemos para vincularnos con un enteógeno para transformar esta ciclotimia, ¿no? Porque si no, siempre vamos a estar como dependiendo de, bueno, la ceremonia esta, la ceremonia aquella, y se puede llegar a construir un camino para un bienestar y una estabilidad eh, más permanente, digamos, ¿sí? Bien, en cuanto a la microdisfic... Comentar, Juan, sobre eso breve también. Sí, 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 perdón. La diferencia en que ceremonia, por ejemplo, es una megadosis. Es una Sí, experiencia de un día que es como una intoxicación severa, digamos, es una megadosis. Entonces, la persona viene en un rango de conciencia y de experiencia y de pronto en un día es como con un cohete espacial, ¡pum!, disparado a un estado de conciencia muy diferente al cotidiano, ¿no? Pues estamos hablando de una megadosis de la cualquiera de las moléculas que fueran DMT o mescalina o incluso psilocibina. Es una experiencia directa que sí produce un impacto en la conciencia. Ahora, eso solo, sin psicoterapia, luego la persona vuelve a su estado de conciencia cotidiano, y cuánto eso pudo haber impactado en su conciencia, más cuánto de eso pudo la persona aplicar, integrar y cambiar la inercia que traía, es muy relativo, ¿no? Sería como
si uno le da microdosis a un grupo de gente al azar y a otro grupo de gente le da microdosis y psicoterapia para integrar la experiencia, veríamos probablemente un cambio diferente. Lo mismo con las megadosis. Si una persona está haciendo un proceso psicoterapéutico y tiene su megadosis y luego un proceso para integrar eso, es probable que el resultado de cambios en la conducta, en la conciencia, en la salud, sean mejores que sin la psicoterapia, ¿no? Pero corriendo la psicoterapia como variable, no es lo mismo una experiencia de un solo día que lo que permite el ensayo con una microdosis que uno puede estar 6 meses de O manera más, cotidiana, impactando no solo digamos, la conciencia, sino la neuroquímica del cerebro. correcto. Sí, o más también, puede ser más. Sí. Gracias, Mauro. Bien, entonces, bueno, acá Mauro ya refirió un poquito de la experiencia de, o sea, cómo funcionan las microdosis en relación a ayahuasca, en relación a peyote, para cuáles son los sistemas que mejor aplican, cuál es su efectividad. En relación bueno, un poco a la experiencia personal con respecto a los hongos. Cuando empecé, yo ya había hecho cursos de herbolaria, entonces la forma de microdosificación que a mí me parecía pues más adecuada era la de extracto, ¿sí? Es decir, hacer un extracto, luego colar esa tintura y usarlo como microdosis, ¿sí? Y en ese tiempo, que fue hace como unos 3 años ya, pues yo veía que realmente como un 30% de las personas, o un 25% de hecho, llegaba como a tener algún tipo de, como de, sí, de transformación realmente, ¿no? O darse cuenta de cómo su vida mejoraba, ¿no? Y pues fue una transformación personal bastante interesante de ver, de cómo fui pasando de un formato a otro hasta finalmente llegar con la cápsula, y que bueno, yo tenía mi resistencia por una cuestión de que el formato se parece mucho a la fármaco, ¿no? A la farmacéutica, ¿sí? Pero pues me entregué a decir, bueno, pues suelto mi bloqueo, mi resistencia con respecto a eso y lo pruebo. Y bueno, fue realmente en lo personal fue maravilloso, y lo que empecé a ver con las personas que se empezaron a microsificar en ese momento con la cápsula y con las posibilidades de combinación que hay dentro de las cápsulas fue realmente cambiante. Esa balanza de 25% de efectividad contra el 75% de nada se dio vuelta, ¿sí? Entonces pasamos a un 75-80% más o menos de efectividad contra un 20-25% que, como les digo, hay que trabajarlo.